Tenga cuidado, Isabel. A veces, escarbar demasiado profundo puede sacar a la luz cosas que preferiría no saber. Me metí en el coche sin darle oportunidad de replicar y arranqué el motor. El Phantom S9 rugió suavemente mientras me alejaba, dejando atrás el brillo de los flashes y la mirada persistente de Isabel. Pero algo en su forma de mirarme me decía que no iba a dejar esto pasar. Y por alguna razón que no quería admitir, eso no me molestaba tanto como debería. La ciudad de Langston brillaba a lo lejos mientras conducía hacia la oficina. Las luces de los rascacielos parpadeaban como estrellas artificiales, pero en mi cabeza solo resonaban las palabras de Isabel, un simple funcionario público. Esa frase se repetía en mi mente como un eco irónico. Si supieran la verdad, el Phantom S9 se deslizaba por las calles casi vacías a esa hora. Tenía una reunión en menos de 20 minutos con inversionistas internacionales que esperaban respuestas sobre la situación fiscal del grupo Fitzroy. Sin embargo, mi mente no podía dejar de desviarse hacia el pasado. Apenas crucé las puertas de cristal del edificio gubernamental, mi asistente Evan ya me esperaba con una expresión de urgencia. Señor Griffin, tenemos un problema, dijo sin rodeos, mientras me entregaba una carpeta sellada con el logo del ministerio. Levanté una ceja, abriéndola mientras seguíamos caminando hacia la sala de conferencias. Las primeras páginas mostraban algo que no esperaba. Una denuncia anónima dirigida a mí. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja. Alguien está intentando vincularlo con el caso de lavado de dinero del grupo Fitzroy. Insinúan que usted está utilizando su posición para eliminar a la competencia y tomar el control de ciertos activos. Me detuve en seco. Miré las hojas una y otra vez, tratando de entender quién podía estar detrás de esto. No era solo un ataque profesional, era personal. ¿De dónde vino esto?, pregunté, mis dedos apretando el papel hasta casi arrugarlo. Fue entregado esta tarde en recepción sin remitente, pero hay algo más. Evan bajó la voz. La periodista Isabel Duarte estuvo preguntando por usted hace unas horas. Quería una declaración oficial sobre el cierre del restaurante. Mi mandíbula se tensó. No podía ser coincidencia. O Isabel estaba detrás de esto, o alguien la estaba utilizando como pieza clave en un juego mucho más grande. Estaba más metido en esto de lo que parecía. O alguien estaba usando su reputación para enlodar la mía. Entré en la sala de conferencias con la mente todavía enredada en esas posibilidades. Pero el trabajo era el trabajo. Los inversionistas esperaban respuestas y no podía permitirme distracciones ahora. Durante la reunión mantuve la compostura, desglosando cada detalle de la investigación contra el grupo Fitzroy y asegurándome de que todos entendieran la magnitud del caso. Pero en el fondo, la sospecha ardía como una brasa constante. Al terminar, regresé a mi oficina y me dejé caer en la silla, soltando un largo suspiro. Observé la ciudad desde el ventanal, preguntándome qué tan profundo llegaban las raíces de esta conspiración. Mi teléfono vibró en el escritorio. Un mensaje nuevo, número desconocido. A veces, la verdad es más peligrosa de lo que parece. Nos vemos pronto, Griffin. No había firma, solo esas palabras. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento antes de marcar un número que no había usado en años. Necesito que investigues algo, dije en cuanto contestaron al otro lado. Y hazlo rápido. El sol ya había desaparecido cuando salí de la oficina, pero la noche no traía descanso. Mi mente seguía dándole vueltas al mensaje anónimo y a la aparición de Isabela Duarte en el momento menos oportuno. No podía ignorar la posibilidad de que estuviera conectada con la denuncia, pero tampoco podía descartar que simplemente fuera una periodista haciendo su trabajo. Aún así, había algo en su insistencia que me molestaba más de lo que debería. Decidí no ir directamente a casa. Tomé un desvío hacia uno de los cafés más discretos de Langston, un lugar donde sabía que podía pensar sin ser molestado. El lugar estaba casi vacío, salvo por un par de mesas ocupadas en la esquina. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana. No habían pasado ni 5 minutos cuando una sombra familiar cruzó el umbral de la puerta. Isabela entró con la misma seguridad que había mostrado la última vez, como si el mundo entero fuera solo un escenario para su siguiente gran historia. Nuestros ojos se encontraron antes de que ella pudiera buscarme. No pareció sorprendida de verme allí. Al contrario, fue directo a mi mesa como si la hubiera estado esperando. Vaya coincidencia, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿O no tanto?, suspiré, dejando la taza sobre la mesa. Langston no es tan grande como parece, Isabela, respondí, señalando la silla frente a mí. Siéntate, parece que tenemos cosas de las que hablar. Ella no dudó. Se sentó con elegancia, sacando su libreta y un bolígrafo de su bolso. ¿De qué quieres hablar, Griffin? Pensé que no dabas entrevistas en la calle. Esto no es una entrevista, dije bajando la voz. Pero creo que sabes más de lo que aparentas. Isabela, claramente intrigada, arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Saqué el teléfono y le mostré el mensaje que había recibido. Sus ojos se estrecharon al leer las palabras, pero su expresión no delató nada más. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó finalmente. Tú dime. Apareces justo cuando estalla la investigación contra Fitzroy. Preguntas demasiado sobre mi implicación y de repente recibo una denuncia anónima. Huele mal. Me sostuvo la mirada y por un instante vi algo diferente en sus ojos. No era solo curiosidad, era algo más oscuro, personal. No estoy aquí para atacarte, dijo en voz baja guardando su libreta. Pero tengo mis propios motivos para investigar al grupo Fitzroy. Motivos que no tienen nada que ver contigo. Todavía. Me recosté en la silla, analizando cada palabra. La tensión entre nosotros era palpable, como una cuerda estirada al límite. ¿Y cuáles son esos motivos? Ella dudó un segundo, como si sopesara si debía confiar en mí. Finalmente habló. Mi hermano trabajaba para el grupo Fitzroy. Murió en un accidente hace 2 años. O al menos eso fue lo que dijeron. Pero nunca creí esa versión. Y ahora que estás en medio de esto, me pregunto qué tan profunda llega la corrupción. La confesión me tomó por sorpresa, no porque no creyera en su dolor, sino porque entendía exactamente cómo se sentía. Mi propio pasado estaba manchado por la injusticia, aunque todavía no sabía cómo encajaba todo. No confíes en nadie, Isabela, le dije finalmente. La tensión entre nosotros ahora se mezclaba con algo más.
más, algo que no podía definir todavía. Tal vez, susurró, pero no voy a detenerme. Nos miramos por un largo momento, como dos piezas de un rompecabezas que no encajaban, pero que de alguna manera estaban destinadas a encontrarse. Y en ese momento supe que Isabela Duarte no era solo una periodista entrometida, era alguien que podía cambiarlo todo, para bien o para mal. El amanecer me encontró revisando documentos en mi oficina, incapaz de sacarme a Isabela de la cabeza. Su historia sobre su hermano, su mirada desafiante. Había algo en ella que no podía ignorar. No era solo curiosidad profesional, era esa sensación incómoda de que nuestras vidas estaban entrelazadas de una forma que aún no entendía del todo. El sonido de una notificación en mi teléfono rompió mi concentración. Un mensaje de Evan. Griffin, tenemos un problema. Revisa esto. Adjunto al mensaje, había un archivo con el encabezado del Ministerio de Economía. Al abrirlo, me encontré con una filtración de documentos internos. Archivos que solo un puñado de personas, incluido yo, deberían tener acceso. Los documentos insinuaban que yo había manipulado la investigación contra el grupo Fitzroy para eliminar a la competencia en el mercado. Todo estaba cuidadosamente editado para incriminarme. Solté una maldición en voz baja. Malcolm sabía que no se rendiría tan fácilmente. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono sonó. Era Evan de nuevo. Griffin, tienes que ver esto. Está en las noticias. Encendí la pantalla de mi computadora y abrí el primer sitio de noticias que encontré. Y ahí estaba, en primera plana. Alto funcionario implicado en escándalo de corrupción. Justicia o venganza. El artículo estaba firmado por Isabela Duarte. Mi estómago se tensó. No podía ser. ¿Ella también estaba en esto o simplemente había sido manipulada? Sin pensarlo dos veces, tomé mi abrigo y salí de la oficina. Sabía dónde encontrarla. El café estaba casi vacío cuando llegué. Isabela estaba sentada en la misma mesa, su laptop abierta frente a ella. Al verme entrar, levantó la vista y por un instante vi algo parecido a la sorpresa en sus ojos, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por esa expresión fría que ya empezaba a conocer bien. Me acerqué sin decir una palabra, dejando caer una copia impresa del artículo frente a ella. ¿Qué diablos es esto?, pregunté en voz baja, pero con un filo que no intenté disimular. Isabela cerró la laptop con calma y me miró directamente a los ojos. Es lo que encontré, respondió sin rastro de culpa en su voz. Documentos filtrados del ministerio. No me vas a decir que no sabías nada de esto. Sabes que no tengo nada que ver, espeté apretando los dientes. ¿O es que ya te convertiste en una marioneta más de Malcolm Fitzroy? Por primera vez, su máscara de profesionalismo se resquebrajó. Sus ojos brillaron con algo entre la ira y la frustración. No soy la marioneta de nadie, Griffin. Si estás limpio, demuéstralo. Pero si crees que voy a confiar en tu palabra, estás más loco de lo que pensaba. Nos quedamos en silencio por un momento. La tensión entre nosotros casi palpable. Podía sentir cómo la rabia burbujeaba bajo la superficie, pero también había algo más, algo que ninguno de los dos quería admitir. Necesito tu ayuda, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Isabela arqueó una ceja. Malcolm no solo acabará contigo, sino también conmigo. Sus ojos se suavizaron ligeramente, pero aún había desconfianza en su mirada. ¿Qué propones? Me senté frente a ella, bajando la voz. Vamos a exponer a Malcolm juntos. Ella me miró en silencio por un largo momento, como si estuviera evaluando cada palabra, cada intención. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, susurró, pero si descubro que me estás mintiendo, seré la última persona que verás. Sonreí, sintiendo por primera vez en días que tenía una aliada. Lo mismo digo, Isabela, lo mismo digo. La alianza con Isabela era tan tensa como necesaria. Ambos desconfiábamos el uno del otro, pero la amenaza de Malcolm era suficiente para mantenernos enfocados en un objetivo común. Nos encontramos en mi oficina al día siguiente, rodeados de documentos, registros bancarios y correos electrónicos interceptados. Era un juego de ajedrez y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Aquí hay algo raro, murmuró Isabela, deslizando su dedo por la pantalla de su laptop. Estas transferencias del grupo Fitzroy no solo son ilegales, están conectadas a una cuenta offshore que pertenece a alguien del gobierno. Me acerqué para ver mejor el nombre en la cuenta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Es mi padre, dije finalmente. La voz apenas un susurro. Isabela levantó la vista, sorprendida por primera vez. Tu padre, pero él murió hace años, ¿no? Asentí lentamente, los recuerdos de mi infancia golpeándome con fuerza. Mi padre había sido acusado de corrupción y murió en circunstancias sospechosas poco después. Siempre había creído que fue un error, pero ahora, viendo su nombre vinculado al grupo Fitzroy, no podía evitar preguntarme si había algo más. Esto no tiene sentido, murmuré. No puede estarlo. Isabela me observó en silencio por un momento antes de hablar. A veces las personas no son quienes creemos que son, Griffin. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, pero no tenía tiempo para hundirme en el pasado. Teníamos que seguir adelante. Hay alguien que puede tener respuestas, dije finalmente. Luciana Fitzroy. Cuando llegamos a su ático, Luciana nos recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Griffin, Isabela, qué sorpresa, dijo sirviéndose una copa de vino. ¿A qué debo el honor? No perdí el tiempo con cortesías. Necesitamos información sobre Malcolm, dije directamente. Sabemos que está detrás de la filtración y de la denuncia en mi contra. También sabemos que tu familia está más involucrada de lo que parece. Luciana rió suavemente, como si nuestra acusación fuera un simple chiste. ¿Y por qué debería ayudarles?, preguntó, llevándose la copa a los labios. Isabela dio un paso al frente, su voz tan afilada como una navaja. Porque si Malcolm cae, tú puedes quedarte con todo. Luciana se detuvo, sus ojos brillando con interés. Sabía que habíamos dado en el clavo. Interesante propuesta, murmuró, dejando la copa sobre la mesa. Pero necesito algo a cambio. ¿Qué quieres?, pregunté temiendo la respuesta. Su sonrisa se ensanchó. Quiero que destruyas a mi hermano públicamente. Quiero verlo arruinado, humillado. Quiero que Langston sepa que no es más que un fraude. Nos miramos con Isabela, sabiendo que no teníamos otra opción. Hecho, dije finalmente. Luciana asintió satisfecha y nos entregó una carpeta con documentos que incriminaban a Malcolm de forma irrefutable. Con esto, no tendrá a dónde correr, susurró. Pero mientras salíamos del ático, no pude evitar sentir que habíamos hecho un pacto con el diablo y que el precio sería más alto de lo que imaginábamos. El silencio en el auto era pesado, mientras Isabela y yo nos dirigíamos de regreso a la oficina. La carpeta que Luciana nos había entregado descansaba en mi regazo como si pesara toneladas. A mi lado, Isabela hojeaba algunos de los documentos,
sus ojos enfocados, pero su mandíbula tensa. Sabíamos que esto era solo el principio. Esto es suficiente para hundirlo, murmuró ella finalmente cerrando la carpeta. Pero algo no encaja. La miré de reojo. ¿A qué te refieres? Isabela dejó escapar un suspiro, mirando por la ventana. Luciana estaba demasiado dispuesta a ayudar. No confío en ella. Asentí lentamente. Yo tampoco, pero en este juego necesitamos usar todas las piezas disponibles, incluso las más peligrosas. Cuando llegamos a la oficina, Evan nos esperaba en la entrada, su expresión más tensa de lo habitual. Griffin, tienes que ver esto, dijo, entregándome su teléfono. El video comenzó a reproducirse y sentí como la sangre se me helaba. Malcolm, en una transmisión en vivo desde un lugar desconocido, hablaba directamente a la cámara. Buenas noches, Langston. Hoy quiero compartir con ustedes algo especial. Resulta que nuestro querido funcionario público, Griffin, no es tan limpio como quiere aparentar, pero no se preocupen, tengo pruebas. Y para asegurarme de que reciba este mensaje, tengo un pequeño incentivo. La cámara se movió y mi estómago se revolvió al ver al líder de la clase atado a una silla con una expresión de miedo en el rostro. Griffin, sé que estás mirando. Si quieres volver a ver a tu amigo, ven solo. Sabes dónde encontrarme. La transmisión se cortó abruptamente, dejando la pantalla en negro. Sentí un nudo formarse en mi garganta, pero rápidamente lo reprimí. No podía permitirme perder el control. Isabela me miró, su rostro pálido pero determinado. Tenemos que ir, dijo. Asentí, ya tomando mi chaqueta. Evan, mantén esto fuera de la prensa por ahora. No quiero que nadie más se entere. Evan asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba de acuerdo. No importaba. Sabía lo que tenía que hacer. La dirección que Malcolm había dejado en el mensaje nos llevó a un almacén abandonado en las afueras de Langston. La noche era densa y el silencio solo era interrumpido por el eco de nuestros pasos sobre el suelo de concreto. Isabela llevaba su grabadora oculta, lista para captar cualquier confesión que Malcolm pudiera soltar. Yo, en cambio, llevaba algo más práctico, un arma pequeña escondida bajo mi chaqueta. No pensaba usarla a menos que fuera absolutamente necesario. Al entrar al almacén, la figura de Malcolm se destacó bajo la tenue luz de una lámpara colgante. El líder de la clase estaba a su lado, visiblemente golpeado, pero vivo. Griffin, saludó Malcolm con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. Qué bueno que viniste. Déjalo ir, Malcolm, dije con calma, aunque por dentro hervía de ira. Esto es entre tú y yo. Malcolm rió, sacudiendo la cabeza. Oh, pero no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca fue solo entre nosotros. Tú y yo somos más parecidos de lo que crees. Fruncí el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Malcolm continuó. ¿Nunca te preguntaste por qué tu padre estaba tan metido en todo esto? ¿Por qué su nombre aparece en esas cuentas offshore? Sentí que el mundo se detenía por un segundo. ¿Qué estás diciendo? Malcolm se acercó, bajando la voz hasta un susurro. Tu padre y el mío eran socios. Este imperio fue construido por ambos, pero cuando las cosas se complicaron, tu padre intentó salirse y el mío, bueno, no lo dejó. Las palabras sonaron en mi cabeza como un martillo. Toda mi vida había creído que mi padre era una víctima. Ahora no sabía qué pensar. Estás mintiendo, espeté, pero mi voz carecía de la convicción que solía tener. Malcolm sonrió aún más. Lo estoy, quizás, pero eso no cambia nada, ¿verdad? Porque al final del día, Griffin, tú y yo somos la misma sangre podrida. Antes de que pudiera responder, Isabela intervino, su voz firme. No, no lo son. Malcolm la miró sorprendido por su audacia. ¿Y tú quién diablos eres? Soy la persona que va a asegurarse de que todos vean quién eres en realidad, dijo, mostrando la grabadora. Malcolm se lanzó hacia ella en un instante, pero yo fui más rápido. Mi puño conectó con su mandíbula, enviándolo al suelo. Sus guardaespaldas se movieron, pero una sirena en la distancia los detuvo. Luciana había cumplido su parte. La policía estaba en camino. Malcolm me miró desde el suelo escupiendo sangre. Esto no ha terminado, Griffin. Apenas comienza. Pero yo sabía que sí. Había terminado para él. Tal vez para mí también. La policía irrumpió en el almacén segundos después de que Malcolm pronunciara sus últimas palabras. Sus guardias intentaron resistirse, pero estaban superados en número y fuerza. Mientras los oficiales esposaban a Malcolm, él me lanzó una última mirada. Una mezcla de odio y algo más. Algo que no podía descifrar. Isabela estaba junto a mí, su respiración agitada, pero sus ojos brillando con determinación. El líder de la clase fue liberado rápidamente y llevado en una ambulancia. Aunque insistió en que estaba bien, yo sabía que no lo estaba. Ninguno de nosotros lo estaba. Al salir del almacén, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no trajo el alivio que esperaba. Luciana nos esperaba afuera, apoyada contra su coche de lujo, con esa sonrisa satisfecha que me provocaba desconfianza. Vaya espectáculo, ¿eh? Dijo encendiendo un cigarro. Gracias por el favor, Griffin. Me acerqué a ella, con Isabela siguiéndome de cerca. Esto no ha terminado, Luciana. No confío en ti. Luciana soltó una risa suave, exhalando el humo lentamente. Oh, Griffin, no necesitas confiar en mí. Solo necesitas recordar quién te ayudó cuando nadie más lo hizo. Quise responder, pero Isabela me tomó del brazo, sacudiendo la cabeza. No valía la pena. Nos alejamos de allí, dejando a Luciana en la oscuridad. Sabía que aunque Malcolm estuviera tras las rejas, ella sería el próximo problema, pero eso era para otro día. Esa noche, Isabela y yo regresamos a mi apartamento. Ninguno de los dos tenía ganas de estar solo. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero estaba cargado de todo lo que habíamos pasado. Me serví un whisky y le ofrecí uno a ella. Isabela lo aceptó, sus dedos rozando los míos por un segundo más de lo necesario. Nos sentamos en el sofá, las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Me tomé un momento antes de responder. No lo sé, pensé que sentiría alivio, pero ahora solo siento que algo está mal, como si esto no fuera el final. Isabela asintió, entendiendo perfectamente, porque no lo es, susurró. Luciana no va a quedarse quieta. Y hay algo más, algo que Malcolm dijo. La miré esperando que continuara. Lo de tu padre. Y si es cierto, sacudí la cabeza, negándome a aceptar esa posibilidad. No puedo creer que mi padre estuviera involucrado en esto. No era ese tipo de hombre. Isabela me observó en silencio, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. En su lugar, se acercó un poco más, hasta que nuestras rodillas se tocaron. Griffin, su voz era suave, vulnerable, algo que no había escuchado antes en ella. No importa lo que pase, no estás solo en esto. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía bajar la guardia. Sin rodeos, Evan sonaba tenso al otro lado de la línea. Griffin, hay filtraciones nuevas, pero esta vez
papeles son diferentes. Te están implicando directamente en los esquemas de corrupción del grupo Fitzroy. La evidencia parece sólida, demasiado sólida. Hizo una pausa antes de soltar la bomba. La orden de arresto está en camino. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Eso es imposible. Tenemos pruebas contra Malcolm. Sí, pero alguien está moviendo los hilos desde adentro. Y no es Malcolm. El nombre apareció en mi mente antes de que Evan pudiera decirlo. Luciana, susurré. Exacto. Parece que ella no solo quería destruir a Malcolm, también quiere asegurarse de que no quede nadie que pueda desafiarla. Colgué sin decir más. Sabía lo que tenía que hacer. Isabela ya estaba despierta cuando volví al dormitorio, vistiéndose rápidamente. Nuestros ojos se encontraron y no necesité decir nada. Sabía que algo estaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó abrochándose la chaqueta. Nos traicionó. Están intentando incriminarnos de nuevo, pero esta vez han cubierto todas las bases. Isabela maldijo en voz baja, recogiendo sus cosas. ¿Qué hacemos? Necesitamos pruebas. Algo que vincule a Luciana directamente con la manipulación de la evidencia. Y sé exactamente dónde buscar. Nos dirigimos al penthouse de Luciana, un lugar donde el lujo y la decadencia se mezclaban en perfecta armonía. Sabía que no sería fácil entrar, pero tenía contactos en seguridad que me debían favores. Isabela y yo nos movimos con rapidez, evitando las cámaras y forzando la cerradura con habilidad. El interior del penthouse era aún más opulento de lo que recordaba. Cada detalle gritaba poder y arrogancia, pero no estábamos allí para admirar la decoración. Buscamos entre cajones, escritorios y computadoras. Fue Isabela quien encontró la clave, un disco duro externo escondido en una caja fuerte detrás de un cuadro. Su sonrisa triunfante se desvaneció cuando escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. Nos miramos rápidamente y nos escondimos detrás de una cortina pesada, conteniendo la respiración mientras ella entraba hablando por teléfono. Sí, todo está en marcha. Griffin caerá hoy, y cuando lo haga, nadie podrá detenerme. Ni siquiera esos idiotas del ministerio. Rió suavemente. Isabela Duarte, no te preocupes, tengo planes para ella también. Isabela me miró, sus ojos ardiendo de ira. Sabíamos que era ahora o nunca. Cuando Luciana colgó, salimos de nuestro escondite. Mi arma apuntaba directamente a su cabeza. Se acabó, Luciana, dije con frialdad. Ella se giró lentamente, pero no parecía sorprendida. Al contrario, sonrió. ¿De verdad crees que esto cambiará algo, Griffin? Puedes tener el disco, pero yo controlo las narrativas. Nadie va a creerte. Isabela levantó su teléfono, mostrando que había grabado toda la conversación. Creo que con esto será suficiente. Luciana frunció el ceño por primera vez, pero su sonrisa no desapareció del todo. Esto no ha terminado. Para ti sí, respondí. Esa misma noche publicamos toda la evidencia, las grabaciones, los documentos y el video de la confesión de Luciana. Se volvieron virales en cuestión de horas. La arrestaron antes del amanecer, pero sabíamos que, aunque ella cayera, el sistema que la protegía aún estaba allí. Y Malcolm, incluso desde la cárcel, seguía siendo una sombra en nuestras vidas. Esa noche, mientras Isabela y yo observábamos las noticias en silencio, comprendimos algo importante. La lucha apenas comenzaba, pero esta vez la enfrentaríamos juntos. La ciudad de Langston parecía respirar más tranquila después de la caída de Luciana Fitzroy. Los noticieros repetían su nombre una y otra vez, mostrando imágenes de su arresto mientras la multitud afuera del juzgado celebraba. Era el tipo de justicia que rara vez se veía, y por un instante pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Días después, mientras Isabela y yo compartíamos un café en su apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje que me hizo sentir un escalofrío familiar. Número desconocido. Griffin, ¿realmente pensaste que esto terminaría así? Nos vemos pronto. No necesitaba adivinar quién era. Malcolm. Incluso tras las rejas, su influencia era más fuerte de lo que había anticipado. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela al notar mi expresión. Le mostré el mensaje y ella suspiró, dejando su taza sobre la mesa. No va a parar, ¿verdad?, negué con la cabeza. No, pero esta vez no pienso esperarlo. Voy a terminar esto de una vez por todas. Esa noche, me reuní con Evan en la sede del ministerio. Sabía que había más en la red de corrupción que aún no habíamos descubierto, y Malcolm era la clave. Pero para llegar a él, necesitábamos más que simples documentos. Necesitábamos una confesión. Evan me consiguió acceso a la prisión donde Malcolm estaba detenido. Oficialmente, era para una revisión de su caso, pero ambos sabíamos que eso era solo una excusa. El ambiente en la prisión era opresivo, las paredes grises reflejando la frialdad del lugar. Me llevaron a una sala de visitas privada donde Malcolm ya me esperaba, esposado, pero con la misma sonrisa arrogante de siempre. Griffin, saludó como si fuéramos viejos amigos reuniéndose para tomar un café. Qué honor tenerte aquí. Me senté frente a él sin apartar la mirada. Esto termina hoy, Malcolm. Él rió suavemente, inclinándose hacia adelante. ¿Termina? Oh, Griffin, apenas comienza. ¿De verdad crees que porque estoy aquí no puedo tocarte? Langston sigue siendo mi terreno y tú eres solo un intruso. Ya no tienes poder, Malcolm. Tu familia, tus empresas, todo ha caído. Su sonrisa se amplió. ¿Eso crees? Siempre hay alguien más. Alguien que está dispuesto a hacer lo que yo no pude. Y cuando llegue ese momento, Griffin, desearás no haber empezado esta guerra. Me levanté sin darle el gusto de ver mi incertidumbre. Cuando ese momento llegue, estaré listo. Salí de la prisión con el corazón pesado. Sabía que sus palabras no eran solo amenazas vacías, pero también sabía que no podía vivir bajo su sombra para siempre. Esa noche regresé al apartamento de Isabela. Ella me esperaba en el balcón, con la brisa nocturna despeinando su cabello. Me acerqué y la abracé desde atrás, sintiendo cómo su respiración se sincronizaba con la mía. ¿Cómo fue?, preguntó en voz baja. Malcolm no va a rendirse, pero nosotros tampoco. Ella se giró para mirarme, sus ojos reflejando la determinación que sentía en mi interior. Entonces terminemos esto juntos. Nos besamos, no como una despedida, sino como una promesa. Pasaron los meses y la vida en Langston comenzó a estabilizarse. Malcolm seguía en prisión y Luciana enfrentaba múltiples cargos, pero el mensaje que había recibido ese día nunca desapareció de mi mente. Hasta que un día, mientras Isabela y yo paseábamos por el puerto, recibí otro mensaje. Número desconocido. Nos vemos pronto, Griffin. Esta vez no estarás preparado. Me detuve en seco y le mostré el mensaje a Isabela. Ella lo leyó y luego me miró con una sonrisa desafiante. Que lo intenten, porque sabíamos que sin importar lo que viniera, no estábamos solos y estábamos listos.